Eh, Tengo como tema la conectividad cerebral como base de los trastornos del aprendizaje, ¿verdad? Este tema es un tema que actualmente se está manejando mucho. No es un tema muy nuevo. Ya teníamos algunos antecedentes previamente y uno de los más interesantes es este antecedente de Dejerin desde el siglo antepasado, en 1892. El doctor Dejerin presentó un caso muy conocido dentro de la literatura neurológica, que es el caso del doctor C, quien súbitamente perdió su capacidad de leer sin que tuviera alguna alteración del lenguaje oral. Él podía leer algunas letras, escribir sin dificultad. Y bueno, más adelante a este trastorno se le conoció principalmente como una alexia sinagrafia. Desde luego, este es un trastorno adquirido más que del desarrollo, ¿no? Pero fue el inicio de algo muy interesante que en la actualidad se está poniendo como un área de mucho interés para tratar de entender a todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Acá tenemos algo que nos describe el mismo Dejerin sobre el señor C, ¿no? Piensa que ha perdido la cabeza porque entiende que los signos que no logra reconocer son letras. Insiste en que puede verlos perfectamente y delinea su forma con la mano, pero es incapaz de nombrarlos. Si se le pide que copie lo que ve, lo logra con gran esfuerzo, copiando lentamente cada letra de un trazo por vez, como si estuviera trabajando en un dibujo técnico. A pesar de todos sus esfuerzos, sigue siendo incapaz de nombrar las letras. Dejerin propuso que esta sintomatología clínica podía deberse a que el señor había sufrido un infarto que había destruido las conexiones visuales en la corteza visual, principalmente izquierda, produciendo desde luego una hemianopsia homónima derecha, y que había también una lesión del cuerpo calloso, que había separado las áreas visuales del hemisferio derecho, sano, desde luego, de las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo. Lo interesante en este caso, que Dejerin empieza a proponer como un síndrome de desconexión a este trastorno. Esta descripción clínica que hace Dejerin todavía en la actualidad se sigue considerando como muy válida. Ahora bien, con los trastornos de desarrollo. Acá tenemos una diapositiva. ¿Cómo es el desarrollo del cerebro de un niño? Aproximadamente nacemos, el cerebro pesa el 25% de lo que sería el ser adulto. De hecho, con más células de las que tenemos cuando estamos adultos, porque en el camino vamos perdiendo una gran cantidad de ellas, ¿no? De hecho, en los primeros años de vida sabemos que se pierden una gran cantidad de células, ¿no? El proceso de desarrollo que se va dando en los niños va siendo muy significativo, sobre todo en los primeros años de vida, donde el niño va a ir desarrollando y el cerebro va a ir creciendo, evolucionando, hasta que aproximadamente a los 6 años, este cerebrito ya pesa aproximadamente como el 90% del peso de un cerebro adulto. ¿Esto qué quiere decir? Que este cerebro ha ido creciendo significativamente. Y cuando hablamos de crecer, exactamente a qué nos vamos a estar refiriendo. Nos vamos a estar refiriendo principalmente a que el cerebro está pasando por toda una serie de procesos muy interesantes que no todos ellos tienen que ver directamente con el crecimiento neuronal o el aumento en la cantidad de neuronas, sino que tienen que ver con el hecho de que las neuronas que hay funcionen y vayan funcionando adecuadamente. Sabemos que en este proceso, ¿verdad?, es muy importante todo lo que es un crecimiento y una maduración neuronal, ¿no? Y crecimiento y maduración neuronal
¿En qué consisten principalmente? Consiste, en primer lugar, en que las neuronas empiecen a crecer, que aparte de que puedan crecer, y cuando hablamos de crecer, que tengan el volumen necesario, que puedan establecer las sinaptogénesis apropiadas, ¿no? Que esta sinaptogénesis que se van dando, se vayan, ¿verdad?, los axones mielinizando y que luego se vayan construyendo todos los árboles dendríticos que van a permitir que las células puedan conectarse. Después del nacimiento, como podemos ver en estos periodos críticos, lo que hace importante este crecimiento del cerebro es justamente todos estos procesos que tienen que ver con la conectividad cerebral, con la sinaptogénesis, con la arborización, con la mielinización, que se van a ir prolongando a lo largo de buena parte de nuestra vida y que además de esto, a este crecimiento, a esta capacidad del cerebro para conectarse, reconectarse, la vamos a asociar desde luego con todo aquello que luego le vamos a llamar plasticidad cerebral. Sabemos que en los primeros años de vida, esta plasticidad es muy grande, muy intensa, muy dinámica en lo general, ¿no? Esta plasticidad empieza desde, sobre todo, la formación de sinapsis, empieza prácticamente desde que estamos in útero y empieza a aumentar significativamente hasta los 2 años. Se producen en esta época de la vida, entre los 2, 3 años, una gran cantidad de conexiones cerebrales que nosotros las vemos funcionalmente como las habilidades que va desarrollando el niño. Esta construcción de la sinapsis es una de las principales contribuidoras de que el cerebro vaya creciendo. Pero conforme el niño empieza a avanzar y a crecer, también se empieza a dar otro fenómeno muy interesante, que es la poda sináptica. Que en la poda sináptica, todas aquellas sinapsis que en un momento dado se fueron desarrollando, empiezan a retraerse sistemáticamente y estas sinapsis, ¿verdad?, que se retraen son aquellas que no fueron fortalecidas. Y todas aquellas que se van a mantener fueron las que se estuvieron fortaleciendo continuamente. Pero eso no quiere decir que una sinapsis que haya sufrido una poda sináptica no vaya a recuperarlo posteriormente cuando se encuentra ante la estimulación del ambiente, ¿no? En este momento hay una gran confluencia entre dos factores que se están dando, que son los factores genéticos más los factores ambientales, ¿no? Y si nos ponemos a ver, en estos primeros años de vida son justamente donde el niño está desarrollando las habilidades centrales dentro de lo que va a ser su proceso cognitivo y empieza todo el desarrollo de lo que van a ser los procesos relacionados con las habilidades académicas, lectura, escritura, cálculo, ¿sí? La sustancia blanca entonces empieza a desempeñar un papel central en la generación de las vías, tanto de cohesión y de conexión en el cerebro, y es un factor importantísimo para el desarrollo y la maduración de lo que vamos a denominar como las funciones cognitivas, las funciones las funciones conductuales, hasta que el niño llega a desarrollar un cerebro prácticamente como el adulto, que esto se da iniciando prácticamente la adolescencia, ¿no? Y este cerebro adulto, cuando ya se ha alcanzado este nivel, pues nos muestra, ¿verdad?, toda una serie de conectividades muy interesantes. Y hay muchas áreas de nuestro cerebro que van a estar, desde luego, muy relacionadas con el desarrollo de estas habilidades. Sabemos así, grosso modo, ¿verdad?, que el desarrollo de las habilidades académicas, para que éstas se puedan dar, tiene que haber la maduración de una gran cantidad de funciones y tiene que haber una serie de conectividades muy importantes, principalmente
en el área posterior del cerebro, pero también en el área anterior, porque existen toda una serie de conexiones que se están dando de manera continua, ¿no? En esta cara, por ejemplo, lateral, vamos a ver algunas áreas que son fundamentales, ¿no? Sobre todo para que se pueda desarrollar algunos de estos procesos complejos, como son las habilidades académicas, ¿no? Y les llamamos procesos complejos porque finalmente son de los últimos que se van desarrollando en el niño por la característica particular que tienen todos estos procesos que requieren de la maduración de una gran cantidad de dispositivos previos para que se puedan desarrollar. Tenemos estas áreas, por ejemplo, como el giro angular, que se le ha considerado como un área muy importante para muchos de los procesos que tienen que ver con la lectura, escritura y cálculo, ¿sí? Estas áreas que están aquí en esta parte, ¿verdad? En toda esta región, que las vamos a ver mucho más claramente acá, que tienen que ver en el hemisferio izquierdo con la decodificación de todo lo que es la palabra escrita, y tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho tienen que ver, por ejemplo, con funciones muy interesantes como es el reconocimiento de caras, ¿no? Acá tenemos también todas estas regiones, ¿verdad? En este corte, donde podemos ir observando cómo el cerebro, cuando ya adquirió cierta madurez, puede desarrollar apropiadamente las funciones. Y particularmente en el niño se van desplegando apropiadamente estas funciones. Y lo que tenemos actualmente es estas maravillosas técnicas que nos permiten ver la conectividad cerebral. Y eso es muy importante porque durante mucho tiempo, parte de lo que eran los estudios, de todo lo que eran los trastornos del desarrollo del niño, ¿no? Lectura, escritura, cálculo, muchos de lo que eran los síndromes, ¿no? Neuropsicológicos en general, más que neurológicos, se enfocaban mucho en tratar de ver regiones cerebrales, ¿no? La idea actual que tenemos dentro de la neuropsicología, ¿cuál es? Que actualmente no tenemos tanto que ver las conectividades, no quiere decir que no sean importantes porque allá se realizan los procesos, sino tenemos que ver la conectividad cerebral. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que muchos de los que vemos, hemos considerado como trastornos del neurodesarrollo, actualmente el cerebro del niño empieza a hacer conexiones que pueden ser conexiones aberrantes y que estas conexiones aberrantes hacen que finalmente la corteza no funcione adecuadamente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, estas imágenes, ¿verdad? Esta vista desde arriba, donde podemos ver claramente todo lo que son las fibras comisurales que unen a los dos hemisferios y que están acá particularmente en rojo. Las fibras longitudinales, ¿verdad? Que van de una parte de un hemisferio a otra parte de otro hemisferio. Por ejemplo, acá podemos ver el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior, ¿eh? Y en esta otra podemos ver en azul todo lo que son fibras de proyección. Estas fibras de proyección pues son aquella información desde los sentidos, ¿sí? Y que la suben para que podamos integrarla, y aquellas que traen o bajan información motora, sobre todo la información motora principal, ¿sí? Que es la vía piramidal principalmente. Y que la vía piramidal pues es muy importante porque va a inervar todo lo que es la musculatura, ¿verdad? De todos los movimientos voluntarios, incluyendo la boca, incluyendo los movimientos de la mano necesarios. Y muy importante es este crecimiento tan significativo del cuerpo calloso que va uniendo regiones homólogas de un hemisferio y otro. Y que esto es bien interesante porque acuérdense que la visión tiene un sistema contralateral. Y en este sistema contralateral, una
una persona, si yo estoy leyendo algo y estoy fijado leyendo, lo que viene, por ejemplo, de todo mi campo visual izquierdo va a llegar a mi hemisferio derecho, ¿no? Al área occipital y viceversa. Si el cerebro ha tenido cierta especialización, entonces, ¿cómo hace para transmitir información que está recibiendo un hemisferio y que a lo mejor no está plenamente capacitado para procesar? Pues la tiene que enviar al otro hemisferio y particularmente la va a enviar a través del cuerpo calloso, ¿no? Hay regiones del cuerpo calloso que son muy importantes para la lectura y escritura, como estas que están acá, que van a conectar áreas visuales, áreas auditivas, que son sumamente importantes para poder ir detectando tanto sonidos como estímulos visuales que va teniendo el niño. Y para cuestiones más de la escritura, toda la parte sensoriomotora, toda la parte sensorial, por un lado, somatosensorial, y toda la parte motora y premotora, ¿no? Y todas estas regiones tienen que ir madurando en los niños, ¿no? Para que puedan darse apropiadamente lo que son o lo que se ha denominado como el despliegue de todas estas funciones importantes. Si nos vamos a cuestiones mucho más específicas, entonces podemos ver, si consideramos la visión, ¿verdad? Todo el camino que sigue la visión para llegar a la corteza antes de que empiece el procesamiento más complejo de la información. Vamos a darnos cuenta de que hay todo un de caminitos, toda una serie de conexiones. La corteza empieza todo el área que se encarga de recibir la información visual principalmente, es aproximadamente esta área que es el área 17 alrededor del surco calcarino, y de allá se va distribuyendo la información visual, las características de la información visual que van llegando a diversas regiones del cerebro para darle procesamientos de información cada vez más complejos. Tenemos también, ¿verdad?, que en este proceso, ¿sí? Hay áreas que se han ido especializando, curiosamente, pero que no son áreas que hayan sido dedicadas o que hayan aparecido, surgido en nosotros para las funciones que están cumpliendo, sino que en otros momentos evolutivos cumplieron cierto tipo de funciones y que en la actualidad nuestro cerebro las está reciclando para realizar funciones cada vez más complejas, ¿no? Una de ellas es justamente la lectoescritura, que son de las habilidades más recientes del ser humano, donde nuestro cerebro pues no estaba capacitado propiamente para la lectura y la escritura, ha ido reciclando para poder hacer pensamientos, ¿no? Y las vías diferentes, si recordamos, vienen desde retina, como habíamos dicho, ¿verdad? Donde tenemos. Entonces, decíamos que están las fibras del tracto óptico que van a llegar hasta un núcleo del tálamo, que es el núcleo geniculado lateral. Y a partir de este núcleo geniculado lateral van a salir todas aquellas fibras que se van a ir al área 17, que son las áreas que empiezan el primer proceso de decodificación de los estímulos visuales. Acá es muy importante lo siguiente, ¿no? Hace algunos años, nos propuso una teoría muy interesante que vamos a revisar en un rato más, que se llama la teoría magnocelular de la dislexia. ¿En qué consistía esta teoría? Cuando nosotros observamos el núcleo geniculado lateral, que es el núcleo de relevo talámico visual, vamos a vernos que este núcleo está estratificado y que tiene dos tipos de células. Unas células son las células magnocelulares y otras son las parvocelulares. Las magnocelulares se van a encargar principalmente de
cuestiones como atención, ver lo general. Las parvocelulares se van a encargar del detalle en lo particular, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver cómo esto se vincula con algunas hipótesis muy interesantes, en este caso de la dislexia, donde nos habla que muy probablemente las células de la región magnocelular no tienen una buena conectividad, ¿sí? Tenemos también, ¿verdad? Aquí mostrándonos, ¿verdad? Todo lo que es las regiones de el cuerpo calloso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Una vez que la información llega al área 17, empieza varios procesamientos de la información. Hay dos caminos que se han estudiado mucho recientemente, que son la vía dorsal y la vía ventral, que se denominan circuitos corticofugos, ¿no? Que van de la corteza de estas áreas occipitales. Una de ellas, la dorsal, sigue la corriente occipito-parietal. ¿Por qué es importante esta corriente o esta vía? Porque es la vía que nos permite de alguna manera ubicar dónde están los objetos. Y para poderlos ubicar, nosotros tenemos que prestarles atención. O sea, es una vía que tiene mucho que ver con la atención visual. Y esta vía también va a guiar a nuestros ojos hacia lo que son los movimientos que se puedan estar dando en los estímulos que tenemos. Y en la lectura, esta vía es la que va a permitir que se puedan hacer algunos procesos muy importantes en los ojos, ¿verdad? Como los movimientos sacádicos que van a permitir que nuestros ojos se desplacen rítmicamente a lo largo de todos los renglones, ¿no? La otra gran vía que se ha estudiado mucho es una vía inferior que va más o menos del occipital a regiones temporales, pasando por zonas muy importantes, y esta vía se denomina la vía del qué. Esta vía del qué es la que nos permite, de alguna manera, identificar tanto los objetos que vemos como las letras, ¿verdad? Todos los estímulos visuales que vamos viendo. ¿Qué son estos estímulos? Si algo sucede en estas vías, entonces estas vías del qué son aquellas que nos van a permitir identificar aquellos objetos que nosotros estamos viendo. Y son las vías que también van a participar en la identificación de las letras y de los materiales visuales que un niño puede estar revisando, ¿sí? Tenemos grandes conexiones y por eso la importancia de la conectividad y de entender la conectividad en todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo, porque estas conectividades son las que llevan información desde regiones que procesan cierto nivel de información hasta otras que le van a dar un nivel de procesamiento mucho más complejo. Acá, por ejemplo, tenemos la vía del fascículo occipito frontal inferior, que tiene que ver mucho con esta vía del qué es, y también tenemos las vías occipitofrontal superior, ¿no? Que estas vías también van a relacionar y van a vincular regiones que tienen que ver con el proceso de decodificación auditiva con regiones que tienen que ver con el proceso de recodificación. Prácticamente comunican áreas posteriores del cerebro con las áreas anteriores dedicadas al lenguaje. Y tenemos otro conjunto de fibras, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, otras dos muy importantes para poder entender cómo trabaja nuestro cerebrito y por qué diversas regiones van involucrándose en un proceso lector, como son el fascículo longitudinal inferior, perdón, y el fascículo occipito frontal también inferior, ¿no? Que van a llevar la información desde las vías visuales hasta regiones del cerebro que se encargan de dar cierta estructura, cierto orden y cierta organización a esta información, ¿no? Y de las vías temporales prácticamente son igual, ¿no? Sabemos que hay grandes vías que vienen a través de
todo lo que es el nervio óptico, hacen relación en el núcleo medial y de allá hasta la P51 y 42 de los sonidos que estamos escuchando. Si son sonidos verbales, habitualmente vamos a darnos cuenta que en el hemisferio izquierdo es el hemisferio que se va a encargar de procesar mucho más especializadamente todo lo que son los sonidos verbales. El hemisferio derecho, cuando recibe un estímulo que considera como parte de lo que es un lenguaje, la parte simbólica de ese lenguaje le envía al hemisferio izquierdo para que la decodifique. El hemisferio derecho se queda con una parte, que es la parte que tiene que ver con el ritmo y la melodía de lo que se está diciendo y que le va a dar otras connotaciones a lo que estamos hablando. El niño desde muy pequeño empieza a desarrollar estas partes, mucho antes de que vaya a desarrollar el proceso de lectoescritura, pero es fundamental que el niño haya madurado muchas de estas regiones cuando ya tiene que aprender a leer. Porque una de las grandes teorías de la dislexia y que actualmente está en boga y es la más importante, es la teoría del procesamiento fonológico deficiente en los niños con lectura, con problemas en la lectura, ¿sí? Tenemos también toda una serie de fascículos muy importantes, como es el fascículo longitudinal, inferior acá, el fascículo inferior frontotemporal que tenemos acá, ¿no? El fascículo uncinado que va a conectar regiones que estamos leyendo, que estamos viendo, y desde luego el gran fascículo arcuato, que es el que va a unir estas regiones de la temporal, regiones que sirven para la decodificación de los sonidos que estamos escuchando, con regiones del frontal que tienen que ver con la recodificación, principalmente con áreas muy cercanas o incluso involucrando al área de Broca, sobre todo si es hablar, ¿no? Y esto es bien interesante por lo siguiente. Cuando se han hecho estudios de neuroimagen en niños que están leyendo o en adultos que están leyendo, si la lectura, la palabra que estamos leyendo es muy automatizada, es una palabra muy común, nuestro cerebro, la parte anterior de nuestro cerebro, casi no se activa. Pero si la palabra que estamos leyendo es una palabra infrecuente, ¿verdad? Es una palabra diferente, rara, entonces estas regiones se van a activar. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una gran relación entre lo que viene siendo el reconocer una palabra y el decir esa palabra, aunque sea internamente, porque se van a activar estas regiones aunque la persona no hable, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con los que son los trastornos del desarrollo? Bueno, sabemos que los trastornos del desarrollo del aprendizaje son dificultades significativas, persistentes de aprendizaje de las habilidades académicas, que van a incluir la lectura, la escritura y la aritmética. Esto se va a dar en un marco, y creo que se ha revisado mucho a lo largo de todo este simposio, ¿verdad? Dentro que va a hacer que la persona no esté funcionando, no esté mostrando la habilidad dentro de lo esperado para su grupo de edad, sino que normalmente va a estar muy por debajo, pero esta persona va a tener buena capacidad intelectual, ¿no? Y desde luego esto va a dar un deterioro significativo si es un niño en sus habilidades académicas y si es adulto en muchas de sus actividades laborales se involucran estas funciones. Ahora bien, la etiología de todos estas alteraciones pues es compleja. Sabemos que no hay una etiología única, pero actualmente se está considerando, ¿verdad?, que una de las etiologías más importantes para muchos de estos casos es la etiología de que algo pasó en el cerebro en algún momento o incluso de que el cerebro tiene ya cierta carga genética para que no pueda desarrollar bien ciertas regiones y ciertas conectividades, ¿no? Que esto es muy interesante. En el caso, vamos a utilizar el modelo de la dislexia para
irnos yendo a entender la importancia que tiene esta conectividad en el trastorno del aprendizaje, y sabemos que la dislexia es un trastorno específico que tiene de la lectura, que desde el enfoque anglosajón tiene una base neurobiológica que afecta persistentemente la decodificación fonológica, el reconocimiento de las palabras, que puede ser desde la fluidez, la velocidad, y va desde luego a interferir en todo lo que es el rendimiento académico, va a mostrar un retraso lector, ¿no? Habitualmente va a ir acompañado de problemas de la escritura, se da en personas con una inteligencia normal, incluso alta, y no se puede explicar por ninguna discapacidad a nivel sensorial, física, motora o intelectual. De acuerdo con los manuales estadísticos, ¿verdad? Nos ponen estos criterios. Ahora bien, cuando empezamos a enfocarnos en la dislexia, tenemos como varios tipos de teorías que quizás de manera muy burda podríamos ubicarlas como en dos grandes teorías. Una primera teoría, que es la que está en boga actualmente y que Michel Habib acaba de sacar, ¿verdad? Todo un replanteamiento muy interesante, porque él hizo esta propuesta hace más de 20 años, ¿sí? Y que tuvo un gran efecto, que es la teoría del procesamiento fonológico, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría del procesamiento fonológico? Que los niños disléxicos no aprenden a leer porque no adquieren la habilidad para separar adecuadamente los sonidos para que coincidan con sus referentes visuales, ¿no? O sea, los fonemas no pueden corresponder o no corresponden adecuadamente con los grafemas, ¿no? Que esto es lo que sabemos. Y parte de esta teoría, ¿verdad? Una de las partes más importantes que trata de explicar esto es un inadecuado desarrollo de la conciencia fonemática del niño, ¿no? Y sabemos que han habido muchísimos trabajos que se han realizado donde se ha tratado de ver y se ha comprobado además de que la conciencia fonemática es uno de los predictores más importantes para determinar si un niño tiene una dislexia o puede llegar a desarrollar una dislexia. La otra gran teoría, bueno, antes de pasar a la otra gran teoría, tenemos que decir que en esta teoría de procesamiento fonológico hay como varias derivaciones, ¿no? Tenemos aquellas que nos dicen que el niño no puede secuenciar adecuadamente los sonidos, ¿verdad? Y esto le va a causar algunos problemitas. Y hay otro tipo de teorías que vamos a ver derivadas del procesamiento fonológico. A su vez, la otra gran teoría es la teoría de que pueden haber problemas más de índole visual. Y esta gran teoría, ¿verdad? Es la teoría magnocelular, que sugiere que hay un mal funcionamiento en todo lo que es el sistema magnocelular, que va desde el tálamo, el núcleo geniculado del tálamo, y todas las conectividades que luego van a llegar hasta el área occipital y luego hasta el área dorsolateral, ¿sí? O la vía dorsolateral, que es la que va a llevar a que el niño tenga ciertos problemas más de carácter visual. Y bueno, esas dos grandes teorías, ahorita vamos a revisarlas, ¿no? Quizás una de las más importantes ha sido la teoría fonológica, y esas teorías en lo general, ¿verdad? Cuando se han estudiado, nos han indicado, todos los estudios neurales de la lectura nos indican de que hay como tres grandes regiones y desde luego tres grandes circuitos que tienen que ver con la lectura principalmente. Tenemos uno que es el circuito dorsal parietotemporal posterior, y que este circuito se va a relacionar principalmente con el procesamiento del lenguaje, el procesamiento fonológico automático y el acceso al procesamiento léxico, ¿sí? O sea, que el niño pueda discriminar, secuenciar adecuadamente y tener buena habilidad, y que esto lo pueda unir con lo que vienen siendo los grafemas, ¿no? Tenemos el circuito anterior, que este circuito es uno que se va a activar
y va a ser muy importante para la conversión grafema-fonema, ¿sí? Que es cuando hacemos una lectura en voz alta. Y tenemos la otra gran región muy importante situada en la región ventral de la zona temporo-occipital, más o menos en el giro fusiforme, que es una región relacionada con el procesamiento global de la palabra, que mantiene e identifica, ¿no?, a la palabra, la realiza en forma fluente y es lo que permite, ¿verdad?, que los lectores, que cualquiera de nosotros que tenemos una capacidad de lectura dentro del promedio, podamos hacer una lectura muy secuenciada y rápida en lo general, ¿no? Y este circuito también es el que influye para que muchos lectores, sobre todo los niños con una dislexia, muestren este proceso de identificación e incluso de dificultades para identificar muchas de las palabras, ¿no? Acá tenemos, ¿verdad?, uno de los modelos que se ha utilizado muchísimo últimamente, que tiene que ver más con los modelos cognitivos, los modelos de conectividad, donde nos dice que la visión empieza, en la visión, ¿verdad?, empieza la decodificación visual, que hay también toda un área que va a permitirnos, a partir de que vemos una palabra, reconocer esa palabra. Esta región la han considerado como una región muy importante porque es una región que se encuentra en el giro fusiforme del lóbulo temporal, las palabras, ¿no? Las letras, reconoce las letras, las va decodificando, ¿sí? Y esta región izquierda prácticamente, ¿no? Por eso letras, o como le llama Danae, la caja cerebral de las letras, ¿no? Y tenemos estas otras grandes vías que nos van a permitir, por ejemplo, llegar al significado de las palabras y estas otras grandes vías que nos van a permitir la pronunciación y articulación. Todas estas, desde luego, principalmente las de pronunciación y articulación, cerca de la zona perisilviana, y estas otras tienen mucho que ver con las regiones occipito-temporales, ¿no? Acá tenemos, ¿verdad?, otra visión donde nos muestra algunas otras funciones que se relacionan con el desarrollo de estos procesos complejos, ¿sí? ¿Qué más tenemos, no? Tenemos que estas, quizá, y otra, ¿no?, que tiene que ver con esta parte anterior que estábamos revisando, el tracto, ¿verdad?, temporal posterior y parietal posterior, que tiene que ver con este proceso de decodificación de los sonidos y los grafemas, y esta región del tracto occipito-temporal que va a llevar la información y va a pasar por las zonas donde se reconoce e identifica las letras, ¿sí? ¿Qué estamos viendo acá? Principalmente lo que estamos viendo, que las conectividades son muy importantes para que el niño pueda realizar un buen procesamiento de la información, lectora en este caso. Ahora bien, si esta información, ¿verdad?, si esta conectividad no se da de manera adecuada, entonces lo que vamos a tener como consecuencia que la función no se va a realizar apropiadamente, ¿no? Ahora, observen esto, esta gráfica que es muy interesante por lo siguiente. Estos estudios los hizo Danae, Stanislas Danae, ¿verdad?, el francés, que nos muestra algunos elementos importantes en esto. Cómo se decodifican cierto tipo de estímulos, objetos, caras y palabras. Y lo más interesante de todo esto es que la mayor parte, por ejemplo, de objetos, de caras, utilizamos los dos hemisferios para poder hacer el procesamiento de la información, ¿no?
A uno quizás aporta más que otro. Por ejemplo, sabemos que en cuestiones de caras, ¿verdad? Las regiones fusiformes más o menos del lóbulo temporal derecho tienen peso para el reconocimiento de una cara, ¿no? Pero lo que vemos como único es esta región de acá, ¿no? Esta región de acá, que es esta región que tiene que ver con el reconocimiento de las palabras, donde vemos que solamente se activan las regiones del hemisferio izquierdo, ¿sí? Que es el hemisferio dominante para el lenguaje. Y esto ha sido muy sistemático en lo general, ¿no? Cualquier conectividad que tenga que ver con esto, entonces va a afectar el proceso de lectura. Lo que nos explicaba en su momento de Yerin, ¿verdad? Tiene que ver con estas regiones donde hubo una desconexión, la información ya no se llegaba a estas zonas para que le permitiera a la persona ir reconociendo las palabras, ¿sí? A su vez, la teoría magnocelular, ¿qué nos dice? La teoría magnocelular, como ya dijimos, nos dice que las vías, todo ese sistema magnocelular que tiene que ver con el núcleo geniculado lateral y que tiene que ver también con la vía dorsal, por alguna razón no funciona bien en muchos niños, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos unos estudios que se hicieron sobre valorar el núcleo geniculado lateral en niños que tenían dislexia y en niños controles que no tenían ningún problema en la lectura. ¿Y qué es lo que vamos viendo? Cómo los niños que tienen dislexia mostraban alteraciones más significativas, ¿verdad? O sea, menos funcionamiento, sobre todo en la región magnocelular, ¿sí? Lo cual iba muy de acuerdo con esta gran teoría y que, curiosamente, ¿verdad? Regresando a esta parecida a la que ya habíamos visto, nos dice que la vía dorsal, que es esta vía que nos permite la atención visual, que guía el movimiento de los ojos, que guía los movimientos sacádicos cuando estamos leyendo, que le denominamos también la vía del dónde, esta vía está dominada principalmente, aunque no exclusivamente, por todas las fibras magnocelulares, ¿sí? Por todas las células, todo este sistema forma parte, una parte muy importante de este sistema magnocelular, que nos dice, ¿no? Que lo que hemos observado clínicamente se da, y dentro de algunos diagnósticos clínicos se ha hecho, de que hay como dos grandes tipos de dislexias, ¿no? Aquellas que tienen una fuerte carga fonológica, que tienen también que ver muchísimo con lenguaje, y aquellas que pueden tener una mayor carga hacia lo visual, porque el niño no fija bien, porque el niño no regula bien, ¿no? Y algo más interesante que se ha observado es lo siguiente, ¿sí? Que muchas de estas alteraciones en los circuitos que tienen que ver con la lectura se empiezan a detectar aún en niños prelectores, cuando el niño no ha desarrollado todavía las habilidades para la lectura. Entonces ya estos niños muestran diferencias con aquellos niños que no van a tener ningún problema a nivel del desarrollo de la lectura cuando tengan que empezar, ¿no? Estas diferencias van a aparecer en unos fascículos, por ejemplo, el fascículo arqueado, ¿sí? La sustancia blanca, el fascículo arqueado es el fascículo arcuato que une estas regiones que hemos dicho de las regiones de decodificación fonológica a las regiones donde se procesa de manera más compleja información visual que permiten la adecuación entre el fonema y grafema, sobre todo en lenguajes como el de nosotros, en español, donde hay una correspondencia entre uno y otro, ¿no? Sin embargo, también algo que es importante es que esas regiones podían ser dinámicas. ¿Qué significa esto? Que podían modificarse con las intervenciones pertinentes.
Otro elemento interesante, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, con la hipótesis del cerebelo. Esto es algo muy interesante que se está descubriendo actualmente y por eso lo traje, porque implica que hay otras vías que pueden estar involucradas en los procesos de aprendizaje académico, principalmente en este caso, ¿verdad?, de la dislexia. Y entra a juego una estructura que normalmente no le hemos dado mucho caso, pero que sabemos que sí tiene una gran importancia en muchos procesos motores, porque esta estructura empieza a copiar, hace copias de todo lo que es lo motor y se relaciona mucho con la capacidad que nosotros tenemos para automatizar, secuenciar, etcétera, etcétera, movimientos. Y esta gran estructura, pues es el cerebelo, ¿no? Desde hace unos 20 años se propuso la hipótesis del déficit cerebeloso, que nos decía que el cerebelo puede contribuir a que se den dos procesos indirectos sobre el desarrollo de los procesos lectores. Una es la capacidad articulatoria y desde luego fonológica, y dos, la habilidad de la automatización. Sabemos que los niños con dislexia tienen dificultades para poder automatizar este procedimiento que los niños que no tienen dislexia pueden desarrollar fácilmente desde la integración fonológica hasta la integración grafemática, perdón. Y en estos estudios, ¿verdad?, se empieza a ver que hay tres grandes circuitos relacionados, vinculados entre el cerebelo y estas conectividades que se están dando. ¿Cuáles son? Un circuito fonológico, un circuito semántico, o sea que va a entrar, este circuito del cerebelo va a entrar y se va a conectar con estas vías frontotemporales ventrales, que son los semánticos, y ambos, ¿verdad?, se van a relacionar con la vía fusiforme, que tiene que ver con esto. ¿Qué nos quiere decir? Que el cerebelo está posicionado y puede influir en procesamientos de decodificación, tanto fonológicos como en aquellos que tienen que ver con el reconocimiento de las palabras, los ortográficos. Y de los últimos estudios que se han hecho, no voy a profundizar mucho en esto, ¿verdad?, es que hay grandes circuitos, ya se han descubierto varios circuitos córticos cerebelares que se han propuesto como aquellos que pueden influir en algunos procesos de la dislexia. No quiere decir que en todos. Bueno, ahora bien, ¿por qué entonces es importante todo esto? Por un lado, es importante que nosotros podamos conocer esto porque incluso, ¿verdad?, nos puede ayudar para un proceso diagnóstico cada vez más claro, más preciso y más fino de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Pero algo que también es importante es que mucho de lo que vamos a hacer en nuestras intervenciones con los niños que tienen dislexia no van a influir directamente sobre la corteza cerebral, sino van a influir principalmente en estas conectividades. Van a influir en que las neuronas puedan establecer nuevos caminos de comunicación, etcétera, de que estas podas sinápticas se puedan dar cuando el niño ha aprendido un caminito, ¿verdad?, que no es el mejor caminito para desarrollar cierto tipo de habilidades, ¿no? ¿Por qué decimos que va a influir en esta conectividad? Porque hemos dicho que mucho de lo que le llamamos plasticidad cerebral tiene que ver con la conectividad. Con estos cambios que tiene el cerebro, donde pueden reconstruirse y deconstruirse de alguna manera, ¿sí? Se sabe que muchos de estos trastornos pues tienen que ver con esto, que son los circuitos aberrantes, ¿no?, que se establecen entre diversas regiones de la corteza, pero el cerebro ha establecido, y como vimos al principio, una gran cantidad de circuitos que están allá reverberando y que pueden en un momento dado utilizarse para que nosotros podamos ir compensando las deficiencias cuando los circuitos principales muestran estas conectividades aberrantes, ¿no? Cada aprendizaje que nosotros tenemos, vamos reforzando, alterando, generando muchos de estos circuitos córticos corticales, y con los niños con dislexia, con discalculia, disgrafía, parte de lo que vamos a hacer
¿verdad? A nivel cerebral tiene que ver con esto. Actualmente, ¿verdad? La plasticidad cerebral nos permite ver de que conocer todas estas estructuras del cerebro no es sinónimo de algo negativo, sino al contrario, de algo muy positivo, porque nos permite ver cómo esta plasticidad cerebral se da. Hay varios estudios que han salido últimamente, ya no los incluí por cuestiones de tiempo, que tienen que ver con cómo se generan estos cambios tan interesantes en el cerebro de un niño cuando entra a un proceso de habilitación, de rehabilitación a través de técnicas, ya sea psicopedagógicas, neuropsicológicas, que vayan canalizando sus dificultades. Y algo que también nos dicen, ¿verdad? Siempre que hablan de los circuitos, que debemos también involucrar cuando estamos haciendo esto, aquellos circuitos que tienen que ver con la motivación, el placer, para que el niño se pueda sentir a gusto en lo que está realizando. Y con esto concluimos esta pequeña charla. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.